Vamos a dar inicio, estimados pastores. Gracias por la caracterización y por la predisposición también de hacer esta actividad de análisis y debate de la cosmovisión andina aymara y la cosmovisión cristiana, una confrontación. ¿Cuáles van a ser las normas? Vamos a dividir nuestro espacio de debate en dos partes inicialmente. La primera parte vamos a dar preguntas generales en donde vamos a escuchar su punto de vista de cada uno de ustedes y puedan argumentarlo de la mejor manera. Recuerden que en este debate vamos a pedir siempre un margen del respeto, sin interrumpir al otro, y que puedan argumentar su cosmovisión, conforme a sus saberes, conforme a sus conocimientos, a sus escritos, a sus experiencias. Y en ese sentido, la primera parte va a ser que una pregunta inicial la responda un lado y la responda al otro lado, para que entendamos cuál es su punto de vista acerca de ello. Luego, después de haber respondido estas preguntas, vamos a tener una segunda parte en donde ambos grupos pueden hacer sus preguntas hacia el otro para entender o reafirmar, quién sabe, la cosmovisión que están practicando, y el otro responde dando su réplica también. Muy bien, esas son las normas del día de hoy para nuestras intervenciones. Muy bien, con eso, hermanos, vamos a dar lugar a la primera pregunta, que es acerca del entendimiento del ser humano. ¿Qué es el ser humano para ustedes? ¿Y cuál es el valor que tiene dentro del espacio en el cual nosotros nos encontramos? Vamos a dar lugar primero a la cosmovisión andina, que nos pueda dar su punto de vista. Vamos a primero consultar al Yatiri, licenciado, porque por eso también lo hemos traído. Ante cualquier duda, vamos a consultar con nuestro Yatiri y ver qué dice la COCA. A ver. Buenos días, queridos pastores. Desde la cosmovisión andina, es decir, nos preguntaba qué es el ser humano. Hay una relación de equilibrio. El ser humano no existe solo, son complementarios. Por eso hacen un equilibrio entre la naturaleza, la comunidad y el mundo espiritual. Por eso el ser humano no puede hacer maltratos de la naturaleza. Si tienes que hacer algo, primero tienes que hacer una ofrenda o algo para tener un permiso de la naturaleza. Por eso hay un equilibrio. Entonces, no es dueño de la tierra el ser humano, ¿ya? Es parte de la tierra. Y tiene que convivir la naturaleza, la comunidad, y asumimos que hay un mundo espiritual. ¿Sí? Muy bien, gracias por la intervención. Vamos a escuchar también desde el punto de vista de la cosmovisión cristiana, ¿qué es el ser humano y cuál es el valor que le dan desde la cosmovisión que practican? Buenos días, licenciado, buenos días, compañeros, compañeras. En esta oportunidad, ¿no?, me dirijo. El origen del hombre viene, o sea, tenemos un creador. Ser humano ha sido el tema más importante de lo largo de la historia. El ser humano fue creado por el Dios Todopoderoso, que dice en Génesis 1, 26, 27, se declara que el hombre fue creado de la imagen y semejanza de Dios. Entonces, para nosotros, que hay un creador, que Dios es nuestro creador, que el ser humano para unos objetivos que son para adorarle a Él. Entonces, por eso nosotros creemos que somos creados de Dios, nuestro Dios. Entonces, realmente estamos nosotros firmemente, tenemos esa fe de que nuestro creador es nuestro Dios. Gracias. Bien, pueden ir también ustedes tomando nota para hacer sus preguntas después en la segunda parte hacia el otro grupo. Quisiéramos escuchar también, aunque ya el grupo de la cosmovisión aymara ha dado algunas pautas de su cosmovisión acerca de la naturaleza, pero vamos a empezar ahora con el grupo de la cosmovisión cristiana. ¿Cuál es la relación que ustedes ven como cristianos acerca de el hombre y su relación con el medio en el cual vive, con la naturaleza, con la tierra en la cual cohabita? ¿Cómo ustedes lo ven
como cristianos esto? Bueno, primeramente agradecemos por esta oportunidad que la carrera nos da de poder intercambiar nuestras cosmovisiones y me alegra de poder en esta materia interactuar con mis compañeros. Respecto a la pregunta, ¿cómo ven desde la cosmovisión cristiana al ser humano y la naturaleza? Desde la autoridad que nosotros creemos, la palabra de Dios, los 66 libros de la Biblia, ubica al ser humano en una posición dentro de la naturaleza, pero no lo hace dueño, sino que le permite administrar todos los recursos que hay en la tierra. Y nos pasamos, para contestar esto, Génesis 1, verso 27, creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, y le dice que señoree, para que señoree sobre los peces del mar, las aves de los cielos, y todo animal que se arrastre en la tierra. Entonces, Dios al ser humano le ha dado autoridad para sojuzgar su creación. Eso es lo que nosotros entendemos desde la cosmovisión bíblica, sin pasar el límite de lo que es divinizar a la naturaleza o hacerlo objeto de una adoración, sino que Dios es el único objeto de nuestra adoración con todo el alma, cuerpo, espíritu. Vamos a escuchar también a nuestros hermanos en la cosmovisión aymara, ¿qué entienden acerca de la naturaleza y su relación con el ser humano? Bueno, nosotros creemos en la Pachasofía, ¿no? Todo está en equilibrio, como decía aquí nuestro hermano Yatiri. Entonces, todo está en armonía, en equilibrio, ¿no? Entonces, ahí está la Pacha, la Madre Tierra, que por cierto, esta semana lo hemos estado celebrando, ¿no? Esta semana es la semana de la Madre Tierra y estamos en celebración nosotros, ¿no? Entonces, la Pachamama nos da todo, nos da comida, vivimos en la tierra, ¿no? Entonces, la tierra es un todo, como decía nuestro hermano, ¿no? Con nosotros, somos uno con la tierra. Bueno, ahí tenemos tal vez los puntos de vista acerca del entendimiento que tienen sobre la naturaleza. Ahora vamos a dar lugar también a la cosmovisión aymara para esta tercera pregunta. ¿Cuál es el propósito que tiene la vida? ¿Para qué vino el hombre a esta tierra? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es el sentido del vivir? El propósito de nuestra vida va en el summa kamana, en el summa causa, ¿no? El vivir bien. Como nosotros andamos y caminamos sobre esta tierra en equilibrio, tenemos que caminar bien. Y tenemos principios como el Amazúa, Amaluya y Amakeli. No, ese es el propósito nuestro de estar en esta tierra. Hermanos, ¿tienen algo más que decir? Tal vez complementar algo más. Desde nuestra perspectiva, como mencionaba nuestra hermana, es mantener el equilibrio, ¿sí?, entre la naturaleza y el ser humano, ¿sí? Son bien compatibles, ¿sí? Uno sin él no existe. Por otra parte, también nosotros el propósito con el que, los principios con los que se educa a los hijos, por ejemplo, servir a la comunidad, ser útil a los demás, es otro de los principios que tiene, el propósito que se busca desde la cosmovisión andina. Y también cuidar la naturaleza, es muy importante, cuidar la naturaleza. La tierra se ve como una madre, es fuente de vida y tiene vida, ¿ya? Y por eso es necesario proteger, respetar el agua, los animales, los alimentos son sagrados. Y por último, continuar la vida y vivir con sabiduría. La naturaleza enseña, nos da sabiduría, nos direcciona. Entonces nos indica, por eso nosotros es Chachahuarna, aquí yo estoy solito, pero acá tenemos una representación, Chachahuarna. Está el sol, está la luna, está derecha, izquierda, siempre son dos, no damos oportunidad a otras líneas, solamente eso quiero mencionar. Amén. Vamos a escuchar también la cosmovisión cristiana. ¿Cuál es el propósito que tiene la vida?
Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Sí, nosotros como cristianos tenemos un propósito de la vida y primero es amar, ¿no? Amar y conocer a Dios. Y nos muestra eso en la palabra de Dios en la Biblia. Mateo 27:37, que nos dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Entonces, esto nos muestra, ¿no? Que ese es uno de nuestros propósitos, pero también tenemos otro propósito que es amar a nuestro prójimo. Y también podemos ver eso en la palabra de Dios en Mateo 22:39, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos otro propósito que es de glorificar a Dios, de poder darle gloria siempre a Él, de vivir en justicia. También tenemos no solo justicia, la justicia nos ayuda a vivir en amor, también en humildad, pero sobre todo uno de los propósitos es alcanzar la comunión, ¿no? con Dios misma, porque para eso fuimos creados, para ser amigos de Dios y caminar con Él. Y eso nos ayuda mucho para que nosotros podamos incluso alcanzar la vida eterna, porque también nos dice eso en la Biblia, en Evangelio Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, podemos ver un conjunto de propósitos en nuestra vida para el por qué fuimos creados y cuál es nuestro propósito de vida en esta tierra. Es amar a Dios, amar a los demás y vivir en rectitud correctamente. Y también uno de los propósitos es poder alcanzar la vida eterna y poder tener comunión con Dios. Muy bien, gracias por la intervención desde la cosmovisión cristiana. También tenemos una esperanza eterna, porque en el Juan 11:25 dice, yo soy la resurrección de la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Es la esperanza que tenemos los cristianos, los Muy bien. sí. También yo podía complementar, ¿no? El propósito del Dios que ha creado al hombre es porque lo adoremos. ¿Se acuerdan que allá aquel tiempo al pueblo de Israel sacó, ¿no?, de una esclavitud? ¿Y para qué? Para que la adoremos, para que glorifiquemos. Entonces, a eso se va, ¿no? Entonces, también estar en comunión con nuestro Señor y gobernar lo que nos ha dado también, ¿no? Entonces, ese es todo. Ahora, el Biblia que vamos es Isaías 43:7. Todos llamados en mi nombre, para gloria mía, los que he creado, los he formado y lo hice. Entonces quiere decir que nos ha hecho es para que nosotros estemos en obediencia, estemos con Él, estemos a cuentas en todo lo que... Vamos a pasar a una siguiente. Moderador, sí, si me permite. Creo que la pregunta es muy importante. ¿Cuál es el propósito del hombre? Porque si el ser humano no conoce su propósito, estaría en la categoría de un insecto, de un animal. Viviríamos solo bajo las leyes, nace, crece, reproduce y muere. Pero cuando el hombre tiene un propósito, y ese propósito es que le da sentido a su vida, a su existencia, y desde la cosmovisión bíblica, el mayor y más grande propósito para el cristiano es conocer a Dios, y Dios lo ha creado para que se le adore únicamente a Él. Eso a nosotros como cristianos nos da sentido, más allá de relacionarnos con la tierra, con el sol, la luna y las montañas, sabemos que Dios nos ha creado para Él mismo, y eso tiene sentido desde nuestra cosmovisión. Gracias. Muy bien. Algo importante también para entender la cosmovisión de cada uno de ustedes es entender las buenas prácticas o las malas prácticas que realiza el ser humano. ¿Qué define lo bueno y lo malo en el cristianismo? ¿Y en base a qué está establecido? Luego vamos a ver también la cosmovisión aymara. ¿Quién quiere responder? ¿Qué define lo bueno? ¿Qué define lo malo? ¿Y en base a qué se establece esto? La pregunta es a nosotros. Sí, ahora la cosmovisión cristiana. Tal vez tiene el pastor David mientras pueden ir preparando. ¿Sí? Sí, buenos días, estimados compañeros y todos los que nos escuchan. Muchas gracias, licenciado, por la oportunidad.
Bueno, primeramente lo que los criterios para definir lo bueno y lo malo son principalmente la palabra de Dios como norma suprema. Esta es la verdad y no son solamente y no son principalmente instrucciones humanas, sino son instrucciones que vienen a través de las Escrituras. Y la misma Biblia se define a sí misma como hecha para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir. Además que la naturaleza de Dios ha sido descrita en la palabra y posee conciencia moral para poder distinguir nosotros también por medio de su palabra lo bueno y lo malo, ¿no? Eso entre lo que puedo decir, ¿no? Muy bien, ahora sí, tal vez alguien más quería comentar. Podemos decir que en el cristianismo lo bueno y lo malo no se define por la opinión humana, sino por la cultura, sino por el carácter de Dios. Y Dios es el estándar absoluto en la moralidad, ¿verdad? Y su voluntad revelada en la Biblia establece lo que es correcto y lo que no. Por lo tanto, lo bueno es aquello que refleja su naturaleza, ¿verdad? Y lo malo es todo lo que se aparta de ella. Bien. Vamos a escuchar también, pastor. Perdón, el hombre siempre tiene una concepción de alma con pecado y el otro es con alma de arrepentimiento, ¿no? Y a nosotros siempre estamos con ese problema de mal, ¿no? Que tenemos pecado cada día que hacemos pecado. Pero sin embargo, la parte de arrepentimiento, cuando dice Dios, debe tener fe y arrepentirse para poder caminarnos. Bien. Vamos a escuchar también desde la cosmovisión andina. ¿Qué define lo bueno y lo malo y en base a qué, cuáles son sus prácticas buenas o malas desde la cosmovisión? Licenciado, en relación a lo bueno, por ejemplo, es lo que mantiene mantiene el equilibrio, la armonía. Entre tanto, lo que es lo malo es cualquier acción que provoque el desequilibrio, ¿no? En este caso, por ejemplo, si no se mantiene la armonía, algo que pueda desequilibrar prácticamente lo que nosotros creemos en lo que es en el equilibrio cósmico, ¿no? Tal vez lo complementen también mis compañeros. Sí, hablando de lo malo, de lo bueno, en nuestro contexto es, como decía mi compañero, mantener el equilibrio. Por ejemplo, nosotros tenemos, como ustedes tienen los mandamientos, el Amasúa, Amayu y Amakay. Amasúa es no robar. Si alguien roba, ya roto el equilibrio. Si el Amayu ya no mentir, si alguien está mintiendo, está rompiendo el equilibrio. En cualquier momento se va a destapar lo que está haciendo con sus acciones. Hay acciones que el ser humano oculta, que no quiere que se exteriorice. O a la maquilla, no ser flojo. Entonces, sobre eso, por ejemplo, al ser humano le mantiene su equilibrio. La naturaleza igual se mantiene. Ahora, podemos hacer daño a la naturaleza. Podemos hacer el daño hacia lo que existe debajo de la tierra o en el cielo. Entonces, el ser humano tiene que mantener ese equilibrio. No hay que exceder con sus acciones. Y eso puedo decir en esta mañana. Bien. Cuando se rompe ese equilibrio que debe existir en el cosmos, ¿no? Porque somos uno con el cosmos, la Pachamama, no pueden haber castigos, ¿no? La granizada, por ejemplo, puede afectar nuestros cultivos, ¿no? La helada que se adelanta antes del tiempo puede afectar también nuestros productos como el chuño, ¿no? Además, también puede haber causas en la persona, ¿no? Si la persona incumple todos nuestros principios, ¿no? De respetar la tierra, Masúa, Mayuya, Maqueya, no ser uno con el cosmos, puede llegar a enfermar también. Bien, tal vez mis compañeros están esperando participar. Tengo en la sala todos. Si alguien de la cosmovisión ahora desea participar, simplemente levanta la mano. ¿No? Tal vez. Licenciado, buenos días. Buen día. Buenos días. Sí, me gustaría un poco complementar acerca de la cosmovisión andina, conforme a la pregunta, ¿qué define lo bueno y lo malo? Y en base a qué se establece esto. Entonces, conforme a la cosmovisión andina, lo bueno y lo malo
no se define ni se determina principalmente por las leyes que conocemos, o sea, las leyes abstractas, mandatos, o individuales o categorías absolutas, sino que por el efecto en una acción se produce en la armonía la vida. También en la cosmovisión andina está centrado si algo mantiene o rompe el equilibrio entre una comunidad, la naturaleza y la cosmovisión. También podemos definir en lo bueno aquello que genera un equilibrio. Se considera eso el ayudar a la comunidad, por ejemplo, trabajar con responsabilidad, respetar la Pachamama, compartir recursos, cumplir la palabra, practicar reciprocidad, cuidar el agua, que son los recursos naturales de la madre tierra, también resolver conflictos con reconciliación. Lo bueno produce vida, orden y bienestar colectivo. Y en este punto 2 podemos mencionar también de lo malo, aquello que rompe la armonía. Según la cosmovisión andina, lo malo genera rompimiento entre la naturaleza y el ser humano. Puedo dar como ejemplo, por ejemplo, el mentir, el robar, la flojera, la irresponsabilidad, todo eso, el abuso de poder inclusive, rompe la cosmovisión, rompe, altera el destruir la naturaleza, el egoísmo, por ejemplo, también. Lo malo no solo afecta a una persona, sino en conjunto, en lo general. Gracias por su participación. También está levantando la mano Pastora Ángela. Tal vez tiene algo más para acotar acerca de lo bueno, lo malo, lo ético en la cosmovisión andina. Sí, en realidad yo desde mi punto de vista, que yo vivo aquí en Santa Cruz de la Sierra, ¿cómo podemos ver esta diferencia? En conclusión, ¿no? Para poder contrarrestar y apoyar a lo que mis demás compañeros han explicado, en realidad todo para poder mantener para poder mantener que entre lo bueno y lo malo, nosotros necesitamos, como bien decía mi compañero, que necesitamos mantener una armonía con la gente, con la comunidad, con lo que nosotros creemos y en qué nos mantenemos y creemos es en la Pachamama. Aún no estando aquí en la ciudad de Santa Cruz, mucha gente creemos y nos afirmamos fuerte a través de estos ritos. Si nosotros hacemos estos ritos, ayudamos mutuamente, entonces nosotros, si mantenemos el equilibrio, estamos haciendo algo bueno para la naturaleza, estamos orando para algo bien. Pero si nosotros dejamos de lado nuestros ritos, nos olvidamos de agradecer a la Madre Tierra, entonces nosotros, en otras palabras, estamos entrando en desgracia, porque es muy importante que nosotros, por ejemplo, aquí en la ciudad de Santa Cruz, hacemos bastantes chayas para cualquier cosa, para mantener un equilibrio bien, para que todo nos vaya bien, para que no hagamos lo malo. Necesitamos hacer chayas, hacer ofrendas y todo lo hacemos, y el que no lo hace, sabemos que a raíz de esto puede irnos mal a hacer nuestro negocio, nuestro trabajo. Entonces, es muy importante que nosotros mantengamos esa cultura, esa afirmación para hacer lo bueno. Si hacemos lo bueno, estamos manteniendo la armonía, pero si dejamos de hacer nuestras ofrendas, entonces estamos dejando de lado algo que es tan importante para nuestra cosmovisión andina. Bien, gracias, muchas gracias. Vamos a pasar a una siguiente pregunta. Empezamos también con la cosmovisión andina aymara. Es acerca de la comunidad. ¿Qué entienden ustedes sobre la comunidad? ¿Quiénes componen su comunidad a la cual ustedes van socializando? Aquí analizamos el aspecto social desde la cosmovisión andina aymara. Todos somos hermanos, ¿no? Todos somos una comunidad. Y ahí están los principios que han dicho también mis hermanos, ¿no? La reciprocidad, ¿no? Ahí está el chachahuarmi,
Entonces, todos nos ayudamos, incluso en el trabajo, ¿no? El AINI, por ejemplo, ¿no? Hoy por ti, mañana por mí. También hay otros tipos de trabajo, la minca y la mita, creo. Pero estoy un poquito con duda. A ver, hermanos, por favor, ¿me pueden ayudar? La comunidad se define a través de AIUS, ¿no? Es prácticamente la unidad de una organización, ¿ya? Entonces el AIU, por ejemplo, es un espacio sagrado de la vida espiritual, ¿no? Integral en el mundo andino. Bajo esta visión, la comunidad está integrada, no únicamente para personas, sino también para una entidad, ¿no? Un pachacéntrico que está compuesto por seres humanos, ¿no? Está compuesto por la naturaleza también, ¿no? La misma comunidad, ¿no? Y las deidades también. Sí, complementando acerca de mundo aymara, del mundo quechua, no solo es un grupo de personas, sino vivimos cerca de uno al otro. Sí, es un sistema de apoyo. Por eso existen esos principios de ahí, el Minca. En sí no puede terminar su sembradío solito y acabarlo. No puede decir, me tiene que ayudar a mí. Yo también tengo que terminar. Y el trabajo se termina cuando todos han terminado. El AIN es igual. Gregorio se casa y todos llevamos el AIN. Recursos llevamos, dinero. La apoyamos, hacemos crecer. Pero cuando yo me caso, Gregorio también viene y trae reciprocidad, y yo también me devuelve, y yo también crezco. Entonces, por eso es reciprocidad, una forma de vida, una identidad, colectivamente, una responsabilidad mutua, todos nos cuidamos. Ahora, si no pasa eso, entonces rompemos el equilibrio del cosmos. Bien. Gracias. Pastor Ángela, tal vez quiere complementar algo más acerca de la comunidad. Sí, licenciado. Bueno, los que componen, ¿no?, prácticamente nuestra comunidad, y nosotros prácticamente lo decimos la comunidad, como bien decía mi compañera, todos somos hermanos, ¿no? Pero también tenemos ciertos nombres, por ejemplo, la comunidad de Uama, a los Uamas, a los runas, en otras palabras, son las personas que los categorizamos, los niños, los jóvenes, los abuelos, todos los que forman parte del trabajo, ¿no? También tenemos nuestra comunidad de la naturaleza, que es el Sahya. Para ellos componen todos los que son los animales, las plantas, los cerros, los ríos, los suelos, también son parte de nuestra comunidad. Y también la comunidad de Huaycas, perdón si no lo pronuncio bien, aquí ya entrarían nuestros antepasados, que para nosotros siempre van a estar presentes, aún los que ya murieron. Por eso nosotros constantemente los recordamos y hacemos ciertos ritos, ¿no?, para poder, con la Pachamama, para poder conectarnos con los espíritus aún de las montañas y todo eso. Entonces, eso podría agregar a nuestra comunidad como la cosmovisión andina. Muy bien, gracias. Vamos a escuchar también la perspectiva desde la cosmovisión cristiana. ¿Quiénes son su comunidad? ¿Qué entienden por comunidad desde el cristianismo? Sí, licenciado moderador, quisiéramos que se nos conceda también, como de la parte cosmovisión andina ha habido 4 intervenciones, se nos permita también intervenir 4 veces. A ver, es posible, ¿verdad? Claro que sí. Ok. Con respecto a la pregunta, ¿qué entendemos por comunidad? Desde la autoridad, que es la Biblia, la palabra de Dios, inerrante, infalible, inspirada por Dios, eterna, inmutable, encontramos que Dios ha creado al hombre no para estar solo, para vivir, sino en una comunidad. Dentro de esto, vemos que Dios es el primero en ocuparse para que el hombre no esté solo, y Él ha instituido lo que es la familia. Lo vemos en el Génesis, cuando Dios al hombre de su costado, al hacerlo dormir, saca una costilla y forma la primera mujer
Ahí vemos la prueba de que Dios le da un entorno para vivir, una comunidad, luego la descendencia, los hijos. En el Nuevo Testamento entendemos que la comunidad es ya más allá de la familia y vemos que son hogares que conforman una iglesia. La Biblia lo llama el cuerpo de Cristo. Y quiero leer el pasaje en Hechos 2, 42 al 47. Dice el título en la versión Reina Valera 60, la vida de los primeros cristianos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído, aquí está la comunidad, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, esta es otra cualidad, comían juntos, ahí está la comunidad, con alegría y sencillez de corazón. Entonces, nosotros desde la cosmovisión bíblica no rechazamos la comunidad, vivimos en comunidad. Es más, nos ocupamos de los que necesitan, tal vez no con el nombre de Aini, reciprocidad, pero nosotros damos algo sin esperar a cambio nada, y el mejor ejemplo que nos ha dejado es Cristo Jesús al morir en la cruz entrega su vida y no espera de nosotros nada. En ese sentido, la Biblia habla de la comunidad. El hombre no puede vivir solo. Bien. ¿Alguien más quiere argumentar? Sí, licenciado. Este vivido que lo he visto yo en Copacabana. Toda la gente que vivimos en el campo, entonces a los fines de mes se hacen reuniones. En esas reuniones toda la familia se va a la reunión, especialmente los esposos también van, ¿no? Dentro de eso, ¿no? La comunidad practica ya la oración. Por ejemplo, cuando queremos nosotros empezar la asamblea, hay una persona que es hermano, ¿no? Empieza a decir, para que nos vaya bien esta reunión, esta asamblea, hay que dar una oración al Señor, ¿no? Para que puedan definir muchas cosas. Es una comunidad, ¿no? Que está ahí ya, empezando ya. Luego, al momento de hacer tapi, ¿no? Que dicen en el campo, también agradecen a Dios. No es otra persona ahora, y hay que reconocer a Dios que nos da, ya no hay ese Pachamama en ese momento, no hay nada, porque ya son cristianos, hay parte, ¿no? Entonces ya no hay ese Pachamama, ¿no? El Señor nos ha dado todo esto, comida, hay que agradecer. Y para que nos ha dado bendición, estas comidas que nos trae, no es nuestro, nos ha dado el Señor que está en el cielo, nos da bendiciones, nos da lluvia, etc. Esa es la forma que en una asamblea actúan ahora en este momento en los campos. Y mayor parte de los cristianos ya son ya en las comunidades que existen ya. Me refiero a que estamos en comunidades, por ejemplo, de Copacabana más allá. Ahí me enseñan Hueco, hay otro lado del otro, varias comunidades que ahí ya practican esa manera de poder practicar la cristianidad, ya se recuerda ya bien ya. Esa es la manera de poder, ¿cómo se puede decir? Experimentar, Señor. Muy bien, vamos a escuchar también desde la cosmovisión cristiana, Pastora Valeria, que está levantando la mano, cuál es el añadido más que tiene acerca de qué se entiende por comunidad, quiénes son comunidad para la cosmovisión cristiana. Sí, licenciado. La comunidad también como hijos de Dios lo entendemos, que es un grupo de personas que también practicamos la misma fe en Dios, porque esto nos ayuda, ¿no? Más que todo a vivir en amor, en unidad, con un propósito, no solo como amigos, sino como una familia también. Y podemos ver ya lo que mi compañero dijo, que somos el cuerpo de Cristo, porque así nos hizo, ¿no? Como un cuerpo de Cristo. Y eso nos enseña que todos somos diferentes, pero somos unidos por una misma fe. Podemos ver entonces que nos caracterizamos más, ¿no? Como una unidad en Cristo, que caminamos en amor verdadero, apoyo mutuo, enseñanza bíblica, pero también
con un propósito, creo que, de servir a Dios y a los demás. Esa es nuestra comunidad o cosmovisión cristiana, como Jesús vino a servir y no a ser servido, y eso nos podemos, o yo puedo respaldar con la palabra de Dios, es que más vale dar que recibir, ¿no? Y también podemos ver en Hechos 20:35, es que en todo os he enseñado, nos dice, que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, podemos ver que nos trae más bendición el dar que solo recibir. Y eso refleja, ¿no? El amor de Dios, la ayuda a los otros, y eso también cambia nuestro corazón. No solamente nos enfocamos, si yo te doy algo, yo te doy algo si tú me das algo, sino que nuestra cosmovisión cristiana nos enseña a servir, a darnos de nosotros mismos, porque eso cambia nuestra actitud y nuestro corazón, y eso no nos quita, más al contrario, nos fortalece, pero también nos enriquece, ¿no? Como hijos de Dios. Bien, gracias. ¿Alguien más? En el cristianismo la comunidad no se limita solo a un grupo cerrado, ¿verdad? Sino que está abierta a todas las personas. Se enseña que todos los seres humanos tienen valor porque han sido creados por Dios. Por eso la comunidad cristiana busca incluir, amar y servir a todos sin hacer distinción. Y esto se basa en un mandamiento muy importante, ¿no? Que es amar al prójimo, lo que significa tratar bien a los demás, ayudar, respetar y vivir en paz con todos, ¿no? No solo se trata de convivir con quienes piensan igual, sino que también de mostrar amor incluso hacia quienes son diferentes. Y de esta manera el cristianismo, digamos que propone una comunidad universal, donde el objetivo es vivir en unidad, reflejando el amor de Dios en cada relación, y así la comunidad no es solo por beneficio propio, sino también para impactar positivamente a toda la sociedad. Bien, vamos a pasar a una última pregunta, luego de ello vamos a tener preguntas individualizadas de la parte hacia la otra parte. Esta última pregunta, igual empezamos con la cosmovisión cristiana, es acerca de la muerte. ¿Qué ocurre después de la muerte en el creyente? ¿Qué sucede después de la muerte? Bueno, licenciado, nosotros hemos visto que es la muerte, la condenación eterna, llamaríamos. La condenación eterna, lo que pues dice la Biblia, ¿no? La condenación eterna es un tema bíblico serio que se refiere a la separación definitiva de Dios, como resultado de rechazar su gracia permanente en pecado sin arrepentimiento. Es el pecado, ¿no? Es que todo lo condena, yo diría condenación eterna, cuando hacemos pecado. Por eso preguntaba hace un momento, ¿no? Cuando uno muere, ¿no? Cuando has de morir, tenemos un alma con pecado y otro alma con arrepentimiento. El pecado es lo que eso cada día hacemos, pero ese pecado también, Señor, nos perdona, que es tener fe y arrepentimiento. Vamos. Sí, podemos añadir sobre lo que mi compañero decía, respondiendo a la pregunta, ¿qué es la muerte? Desde la cosmovisión bíblica entendemos que la muerte es un juicio de parte de Dios sobre aquel que infringe su ley. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Entonces, cuando ocurre la muerte, la Biblia utiliza en tres acepciones, vamos a llamarlo así, muerte. La Biblia habla de una muerte espiritual, desobediencia del ser humano a Dios. Quien desobedece a Dios está espiritualmente muerto. También la Biblia habla de una muerte física, literal. El cuerpo viene del polvo y a la hora de la muerte física tiene que volver al polvo. Y la Biblia habla, lo que mi compañero también dijo, la condenación eterna. Entendemos nosotros en esas tres acepciones muerte. No entendemos que la muerte termina todo. Uno muere y deja de existir su conciencia, deja de existir su alma, su espíritu. No, desde la perspectiva bíblica entendemos que para el ser humano que desobedece a Dios hay una condenación eterna.
pero para el que hace caso al Evangelio, la palabra de la salvación, hay perdón de pecados, vida eterna. Eso es lo que podemos nosotros desde la cosmovisión bíblica entender. Y el único que ha vencido la muerte, quiero terminar con esto, es la persona de Cristo Jesús. Ninguna otra cultura, cosmovisión, tiene un líder que haya derrotado a la muerte, pero en el cristianismo sí tenemos uno que venció a la muerte, Jesucristo, quien dividió la historia en un antes y después, antes de Cristo y después de Cristo. La misma historia reconoce que fue sentenciado por Poncio Pilato, fue sepultado, al tercer día resucitó. Nosotros desde la cosmovisión bíblica entendemos que la muerte para el cristiano es una ganancia, vivir es Cristo y morir es ganancia. Gracias, licenciado. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, comentando un poquito más, ¿no? Dice la palabra del Señor, ¿no? Nosotros, Juan 11, 25, 27. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo cualquiera que vive, cree en mí, no morirá. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si nosotros, la muerte, no es la muerte, sino es que todos duermen, dice la palabra de Dios. Entonces, y como venció nuestro Señor, y vamos a resucitar también, ¿no? Dice la palabra del Señor que cuando toque la trompeta van a ser resucitados, cuando los muertos en Cristo, cuando habíamos creído nosotros, ¿no? Al Señor, entonces resucitaremos, dice, resucitarán a los que duermen, aún no están muertos, sino que duermen aún. Nosotros creemos eso, como cristianos, creemos que vamos a resucitar. Dios nos ha dado, cuando hemos aceptado al Señor, y también estarán, dice, yo voy allá y estaré con ustedes y nosotros estaremos como cristianos allá también. Gracias. Mi compañero Oscar también quiere argumentar sobre esto de la muerte. Sí, bueno, creo que compartimos algo con lo que es la cosmovisión antigua, en el sentido de que la vida continúa después de la muerte. Continúa después de la muerte. O sea, desde cosmovisiones y civilizaciones antiguas, el concepto de vida después de la muerte es un hecho, ¿no? O sea, la muerte no termina todo ahí, ¿no? Con la muerte, sino que continúa la vida, ¿no? Los egipcios creían que empezaba un viaje, ¿no? Un viaje místico, pero según lo que es la cosmovisión andina, también se cree que el muerto sigue recorriendo su viaje, su camino, ¿no? Entonces, desde la cosmovisión cristiana nosotros creemos, ¿no? Y se cree esto de que hay vida después de la muerte, pero, sin embargo, esta alma, ¿no es cierto?, no está vagando, no está en la tierra, no está como que alma en pena, ¿no? Sino es que el alma bien va al cielo o va al infierno, ¿no? A un lugar de separación eterna de Dios, ¿no? Y ese lugar es un lugar de castigo y es un lugar tormentoso, ¿no? Es un lugar donde se sufre, ¿no? La separación de Dios. Entonces, el morir en Cristo sí, o sea, para nosotros sí es esperanza, pero el morir sin Cristo, ¿no? Es el cementerio, que es la condenación. Bien, vamos a escuchar ahora la cosmovisión andina. ¿Cuál es su cosmovisión acerca de la muerte? ¿Qué sucede después de la muerte? Bueno, la cosmovisión andina, la muerte no se percibe como un término final o desaparición definitiva, sino como un tránsito, ¿no?, a otra etapa donde la misma pancha, el espacio, el tiempo, es un proceso donde se entiende, por ejemplo, que bajo esta lógica continúa la continuidad, la vida cíclica, ¿no?, donde la vida y la muerte son parte del mismo eterno, ¿no? A continuación, tal vez mis compañeros van a complementar un poquito más ampliándolos. Sí, una persona muere, entonces en la cancha, en cosmovisión andina, se vuelve a Jairo, es espiritual ya, pero sigue, creemos que sigue existiendo,
aún te puede tocar. Y vuelven todos santos en forma de mosca. Entonces, por eso, en este contexto, se debe honrar, dice, a los muertos. Y si no lo haces, igual causas desequilibrio y algo te puede pasar porque tú has causado. ¿Ya? Entonces, por eso se dan ofrendas. Y si no, causas desequilibrio. Nada más. Bien. Nosotros tenemos 3 ajayos, uno grande, uno que está en medio y otro que es pequeño, ¿no? Entonces cuando ocurre el hiwaya, el morir, entonces nuestro ajayo se sale, así como cuando se sale el susto, y tenemos que llamarle también para que estemos bien, ¿no? Entonces el ajayo se sale y se va. Bueno, tenemos también tres pachas, ¿no? El alapacha, el acapacha y el mancapacha en Aymara, ¿no? Entonces el alma se va al mancapacha y ahí se queda hasta que vuelva a venir a visitarnos, ¿no? En Todos Santos. Todos esperamos nosotros la visita de todos nuestros muertos, ¿no? Pero también se queda como semilla, ¿no? Y ayuda a la Pachamama a que nos ayude con la producción. Eso pasa con el ajayo de nuestros muertos. Bien. Pastora Ángela, ¿tiene también algo para añadir? Sí, corroborando con mis compañeros estaban mencionando. Hace rato no hablábamos sobre la clima que tenemos, y ahí es como mi compañera decía, ¿no? El viaje a Huaypacha. Esto nosotros lo consideramos como la tierra eterna. Esta es la tierra eterna, y para nosotros nuestro pensamiento es cuando una persona muere, su fuerza vital no desaparece, más al contrario, está haciendo un viaje largo. Y muchas veces nosotros, en posición de la cosmovisión andina, para hacer sacrificios, a veces sacrificamos ciertos animalitos como un perro negro, una gallina negra. Entonces, nosotros creemos que el alma debe recorrer ese camino y a veces es ayudado, ¿no? Para poder luchar con esos sacrificios que hacemos. Y también nosotros mantenemos firme que el alma vuelve al lugar de donde salieron sus antepasados. Entonces, como bien hace rato mencionaba mi compañera, que nosotros creemos que los muertos tienen el poder para bendecir y maldecir las cosechas. Entonces es por eso que nosotros hacemos lo que es en Todos Santos, poner una mesa con la comida que le gustaba, hacer ciertas ofrendas. Incluso muchas veces hablamos con los difuntos como si estuvieran presentes para pedirles que nos hagan favores o que nos den protección. Entonces, en eso nosotros nos mantenemos. Muy bien. Gracias a los dos grupos por su participación en esta primera parte. Vamos a hacerlo continuo, porque ya están caracterizados, volverse a vestir va a ser complicado, pero vamos a darnos por lo menos unos minutos para que como grupo determinen 3 preguntas que le van a hacer al otro grupo. Vamos a dar lugar a la pregunta desde la cosmovisión aymara dirigido hacia la cosmovisión cristiana. Manos. Gracias, estimado moderador, estimados pastores. Mi pregunta va en la siguiente dirección, desde nuestra cosmovisión. ¿Por qué ustedes no practican el chachahuarmi? ¿Se ha visto en sus iglesias que solitos, con sus maletines, se sientan solitos en la parte más principal de las iglesias? Es más, se dividen en algunas iglesias puro varones de un lado, puro hermanas en el otro lado, y cuando nosotros venimos en algún momento, acudimos a la iglesia en Chachahuarmi y nos separan y rompen nuestro equilibrio. ¿Cómo darían la respuesta? ¿O qué solución darían desde su perspectiva? Muy bien.
vamos a dar lugar 2 minutos para responder. ¿Quién quiere? Sí, la apreciación de nuestro compañero desde su cosmovisión es algo genérico, es general. Es cierto que en algunas iglesias locales lo que tú mencionas se ve, pero en general es eso. Cuando nosotros nos ceñimos a la palabra de Dios, la Biblia habla de que el marido es la cabeza y la esposa es el cuerpo. No hay una separación, aunque físicamente uno esté en un lugar aparte, de distancia, para Dios siguen siendo uno. En ese sentido nosotros practicamos lo que es la pareja entre varón y mujer. Y la apreciación, vuelvo a repetir, es genérico, no es tanto en el fondo así. Nosotros vemos que en la palabra de Dios todo está ordenado por Dios con un propósito, y el propósito del varón y la mujer es ser una sola carne. ¿Alguien más quiere añadir? Sí. Sí, bueno, desde lo que es la cosmovisión cristiana, desde el principio, desde la creación, Dios mismo ha formado el matrimonio, ¿no? Desde Génesis 1 ha formado a Adán y Eva, no lo ha creado solo, ¿no? Incluso ha visto que Adán estaba solo, ¿no? Y dijo, no es bueno que el hombre esté solo, entonces consiguió a Eva, ¿no? O sea, desde el principio de la Biblia está la familia, está el matrimonio. Así que tal vez es un mal entendimiento, ¿no? Eso de separar a hombres y mujeres, bueno, creo que ocurre en muy pocas iglesias, pero si van a las iglesias, hombres y mujeres están familias, está lleno de familias las iglesias. Muy bien. Gracias por la intervención. Ahora vamos a dar lugar a la cosmovisión cristiana para que preparen su primera pregunta dirigida a la cosmovisión andina. Okay. ¿Quién quiere hacer? Sí. Tengo una pregunta para ustedes, compañeros. Durante lo que es el debate he estado escuchando hablar de la Madre Tierra, la Pachamama, el desequilibrio espiritual. Si la naturaleza o la Pachamama tiene un rol espiritual, porque ustedes lo ven no solo como material, sino como un ente espiritual de un Dios, ¿puede perdonar pecados? ¿Cómo resuelve el problema moral del ser humano? Hablaron ustedes de que no se debe mentir, ser flojo, ni robar. ¿Cómo eso se arregla o solamente eso se queda ahí? Si la naturaleza o la Pachamama tiene un rol espiritual de un Dios, ¿puede perdonar pecados? Esa es mi pregunta. Bien. Gracias, hermanos, por la pregunta. Y esto nos permite aclarar un poco más, ¿no? La Pachamama y nosotros somos uno, ¿no? Y tiene que haber un equilibrio. Para eso nosotros tenemos chacanas, que es un puente, ¿no? Tenemos la Cruz del Sur, que nos ayuda a hacer cosas, pero en este sentido, por ejemplo, tenemos a los yatiris como chacana, tenemos al cuy como chacana, tenemos al huevo como chacana también. Entonces, estos seres nos ayudan. Por ejemplo, nuestro hermano yatiri, ¿no? Puede mostrarnos dónde está lo que está fallando en nosotros, qué es lo que ha roto el equilibrio, qué es lo que está causando daño a nuestro ayllu, ¿no? También nos va a mostrar qué es en qué lugar de nuestro cuerpo hemos fallado nosotros con estas chacanas. La coca aquí, nuestra sagrada hoja también aquí la tenemos. La coca también es una chacana para nosotros y nos ayuda a poder restaurar el equilibrio, tanto en ayllu, ¿no?, como individualmente. ¿Quién va a ser el siguiente? ¿Alguien más quiere argumentar? Tal vez brevemente, cuando se comete pecado, se hace una reconciliación a través de algún ritual en el que ofrecemos nosotros a la Pachamama, y el castigo es cuando hay un desequilibrio, y el castigo se refleja cuando hay una garantizada inundación a causa del pecado. Muy bien. Vamos a dar lugar también a su segunda pregunta, dirigida a la cosmovisión cristiana desde la cosmovisión andina.
La segunda pregunta es, ¿cómo es su forma de sacrificio de ustedes cuando nosotros decíamos en su momento, por nuestros sacrificios, ofrecer ofrendas a Pachamama? ¿Y ustedes cómo hacen su sacrificio a su Dios? Bien. Ok, si mis compañeros me permiten, nosotros hacemos sacrificios espirituales a Dios. La Biblia dice en Romanos 12:2 que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Y 1 Pedro 2:5, voy a leer el texto, dice también: vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales y aceptables a Dios por medio de Jesucristo. En ese sentido, cada cristiano es un sacerdote que ofrece sacrificios a Dios, ya no como en la antigua alianza, un animal para perdón, la expiación de pecados, sino que esta vez nuestros sacrificios son espirituales. Me refiero a poder agradar a Dios, agradar a Dios, tener gratitud con Dios, poder estar en comunión con Él y poder buscar hacer su voluntad. Todo eso, Dios en su palabra lo recibe como un sacrificio espiritual. No necesitamos quitar la vida a un animal para atraer cosas buenas. No necesitamos ni a un ser humano sacrificar. Al contrario, el mayor sacrificio que reconocemos nosotros es de la persona de Cristo en la cruz para perdonar nuestros pecados. Mis compañeros van a argumentar también. Bien, tenemos aquí levantada a Pastora Valeria o alguno de ustedes. ¿Quién quiere? Pastora Valeria. Sí. También cuando hablamos de sacrificio es que nosotros entregamos nuestra vida a Dios, ¿no? Por amor. Y cuando hablamos de entregar nuestras vidas es que nos presentamos delante de Dios como un sacrificio vivo. Y eso no es morir físicamente, sino es vivir para Dios cada día. Entonces, ese es el tipo de sacrificio que nosotros presentamos, negándonos incluso a nosotros mismos. Y eso es dejar y apartarnos, ¿no? De cosas que no le agradan a Dios con nuestras acciones. Por ejemplo, tenemos un ejemplo muy, muy bueno que es de Jesús, que Él es nuestro primer modelo de cómo Él ha sacrificado su vida por cada uno de nosotros, dando su vida, ¿no? En la cruz, Él primero nos sirvió y sirvió a los demás, obedeciendo a su papá, que era Dios, ¿no? O que es Dios. Entonces, nuestro sacrificio no es imitar otras actitudes, sino repetir o imitar la actitud de Jesús. Y uno de nuestros sacrificios también es aprender a perdonar aunque nos duela, ayudar aunque no tengamos mucho, como hace rato hablábamos también, o decir no al pecado. Eso también es un tipo de sacrificio, y buscar a Dios ante cualquier otra cosa es un sacrificio. Entonces creo que en resumen el sacrificio de un hijo de Dios, de un cristiano, es dejar nuestra voluntad para vivir la voluntad de Dios, pero con amor. Muy bien, gracias. Pastor Ángela y Pastor Ashen van a poder responder en la siguiente pregunta que va a ser la cosmovisión cristiana. Entonces podría... Dos intervenciones por la siguiente pregunta que te den, ahí puedes responder. ¿Cuál es la segunda pregunta que tienen en el grupo dirigida a la cosmovisión? Si en la cosmovisión andina se enseña a no mentir, no robar y no ser flojo, ¿qué es lo que hace que esas acciones sean realmente buenas o malas? ¿La tradición de la comunidad o existe un fundamento más profundo? Bien, ahí tal vez si pueden participar o Pastor Oshin quiere responder la pregunta. Mientras piensan, Ya. ¿Puedes volver a repetir? Ya, si en la cosmovisión andina se enseña a no mentir, no robar y no ser flojo, ¿qué es lo que hace que esas acciones sean realmente buenas o malas? ¿La tradición de la comunidad o existe un fundamento más profundo? En suma tamaña, hermano, el vivir bien. Nosotros, tanto en nuestras comunidades como en nuestras familias, que son también nuestros aylus,
no vivimos bien, tenemos que vivir en armonía unos con otros. Y como decía hace unos instantes nuestro hermano Yaco Yatiri, ¿no? Él decía que si se rompe este equilibrio, todo nos va a ir mal. Entonces nosotros pensamos que cuando viene una granizada que es malo para nuestras cosechas, alguien en la comunidad ha pecado, alguien ha cometido algún mal, ¿no? O ha mentido, o ha robado, o incluso ha matado. Porque nosotros no matamos por matar nomás, hermano. No, nosotros pedimos permiso para comer, por ejemplo, nuestras ovejitas, no los matamos porque los tenemos que matar nomás. Nosotros pedimos permiso a la Pachamama para que esta ovejita nos sirva de alimento a nosotros. Nosotros podamos usar su lana, ¿no? Su cuerito podamos usar. Todo nosotros consumimos, nada se desperdicia en nuestra cultura, ¿no? Entonces, nosotros practicamos el summa camaña o el summa causum. Bien. ¿Quién va a ser el segundo en intervenir? Acá están levantando la mano. Pastora Machine. Sí, buenos días. En realidad, con respecto a lo que es la pregunta, desde el punto de la cosmovisión andina, no se trata solo en cuestión de una regla moral, de algo que si es malo o es bueno, sino que más que todo se trata de poder cuidar esa relación de poder convivir bien con mis hermanos, de poder vivir bien incluso con la naturaleza, incluso con el universo. Ahora, con respecto a lo que se mencionaba, este principio no nace simplemente como decir que es una prohibición, sino también es el de poder proteger, el de poder convivir mutuamente, ¿no? Ahora, si una persona trabaja, comparte, ayuda, tiene una actitud buena, ¿qué está haciendo? Está fortaleciendo esa reciprocidad que es el AINI. Pero si una persona actúa de una manera que es engañosa, de una manera egoísta, está rompiendo este orden. Eso sería mi aporte. Muy bien, gracias por las dos intervenciones. Vamos a pasar a la tercera y última pregunta de la cosmovisión aymara, dirigida hacia la cosmovisión de Lima. Ya, excepcional. ¿Tiene dos? Va a hacer la pregunta, profesor. Dale, hermano, escuchamos. Muy buenos días, licenciado y compañeros. Bueno, la tercera pregunta para la cosmovisión cristiana es: ¿por qué Dios ha escogido a su pueblo y no tomó en cuenta a nosotros? Simplemente eso. Muchas gracias. Vamos a escuchar la respuesta de la cosmovisión cristiana. ¿Quién quiere dar la respuesta? Bueno, creo que el hermano se refiere a por qué ha escogido a los judíos, ¿no? Viendo desde esa manera, ¿no? Es cierto que Dios desde el Génesis escoge a un pueblo, ¿no? Y en la misma palabra dice, no porque era especial, ¿no? Sino que aunque era el último pueblo, ¿no? El más pequeño, Dios lo ha escogido, pero por un propósito, el de ser de bendición para todas las naciones de la tierra. Su pensamiento no era formar como una élite de que ellos solamente, ¿no? Sino que ellos tenían que ser como los mensajeros que tenían que hablar acerca del único Dios verdadero, ¿no? Pero lamentablemente fallaron en esa misión, ¿no? Por tal razón tuvo que venir el Señor Jesús, vino y abrió esa posibilidad, ¿no? Para que los gentiles, es decir, nosotros que somos de otros pueblos, ¿no? Pudiéramos alcanzar también la salvación a través de Cristo Jesús. Así que desde el plan eterno de Dios, la salvación está destinada para todo ser humano, para todo aquel que cree. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios amó a todo el mundo, todo el cosmos, ¿no? Toda
toda persona que cree, ¿no? Que crea, ¿no?, en el Hijo de Dios, va a alcanzar la salvación. Entonces la salvación no se reduce a solamente un pueblo, ¿no? No es solamente un pueblo, sino son todos los pueblos de la tierra, todas las etnias, naciones, pueblos. Cuando decimos etnias nos referimos a todos los pueblos originarios, ¿no? Todo. Bien. ¿Alguien más quiere argumentar? Sí, podríamos los 2 minutos dividir, tal vez uno yo y mi compañero luego, rápidamente. ¿Está bien? Nosotros entendemos de que el único Dios verdadero es el Dios de la Escritura, el Dios de Israel. Y la Biblia no cierra las puertas a los pueblos, los cuales también de una sangre han venido desde el primer ser humano, que es Adán. Hechos 17, verso 28. Y Romanos 3, 29, voy a leer la palabra de Dios, dice: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Y Pablo responde: no, es también Dios de los gentiles. Vale decir ahí quechuas, aymaras, lecos, guaraníes. Y en Apocalipsis 7:9 dice: después de esto miré, he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones. Nótese, dice todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero. Dios no solamente es de Israel, es de todos los pueblos. Compañero, argumenta. Sí. Cuando se habla de que Dios ha escogido a un pueblo, no significa que haya rechazado a los demás, sino más bien ese pueblo fue elegido para un propósito, así como nos dijo el hermano, para dar a conocer a Dios al mundo entero, ¿no? Y en el cristianismo se enseña que Dios ama a todas las personas por igual, sin importar su cultura, origen o nación. Por eso el mensaje no es exclusivo, sino es universal, y la salvación y la relación con Dios están abiertas para todos. Y el hecho de que Dios haya trabajado tal vez con un pueblo en específico en la historia no significa exclusión para los demás, sino que, ¿cómo se diría?, una forma de alcanzar a toda la humanidad, ¿no? Entonces Dios no deja de lado a nadie, sino más bien invita a todos a conocerlo y a formar parte de su pueblo. Vamos a escuchar ahora la pregunta última del grupo. Bueno, una pregunta, hermanos, dentro de la cosmovisión natural, ¿qué beneficios hay espiritual cuando ustedes hacen Huajta cada fin de año? ¿Cuál es el propósito de Huajta? Cada fin de año hacen Huajta. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué beneficio? ¿Y a quiénes? Hermano, estás mal informado, hermano. No hacemos fin de año, hermano. Agosto es el mes que nosotros hacemos nuestros sacrificios a la Pachamama. ¿Por qué lo hacemos? ¿No? Primero en agradecimiento a la Pachamama. ¿Y qué es lo que ocurre luego? Nosotros le pedimos permiso a la Pachamama para poder empezar nuestras siembras y que nuestras siembras vayan bien, sean buenas, que la lluvia caiga, porque ya hay un equilibrio, ¿no? Como le decía hace rato, hermano, nosotros pedimos permiso, no hacemos las cosas así nomás. Y si rompemos ese equilibrio, va a ser un mal año. Para eso también nosotros recurrimos a nuestros animalitos. Los animalitos también hablan con nosotros, hermano, ¿no? Cuando hay una avecita en el campo, por ejemplo, que cuando hace su nido arriba, va a ser época de sequía, ¿ya? Entonces tenemos que mirar también nuestro entorno, nuestro cosmos, ¿no? Si su nido hace en la parte de, si su nido hace arriba, va a haber lluvia, porque el agua si no le puede mojar a sus huevitos, sus pollitos, ¿no? Cuando el nido es abajo, entonces va a haber sequía. Entonces nosotros también hablamos con la naturaleza. Por eso, esos son los beneficios que nosotros obtenemos de dar sacrificio, ¿no?, a la Pachamama. No le pedimos permiso nosotros. Quizás es un señal de gratitud, ¿no?, en lo que se hace en la Huajta, por la vida, por la cosecha, por el trabajo. No solo eso, por ejemplo, en el contexto donde vivimos se hace para iniciar un negocio, para comenzar una construcción, por ejemplo, para viajar o para emprender un proyecto, para proteger a la familia.
Entonces, y eso es parte del vivir bien. Y si tú cumples todo eso, vives bien, estás en equilibrio con la naturaleza y el cosmos. Bien. ¿Se me puso una contrarréplica? No estaba tal vez programado esto de hacer una contrarréplica, tal vez pueden prepararse para dar un último discurso, un último resumen de su cosmovisión, para tal vez persuadir o contraargumentar. Van a tener 2 minutos, deleguen a alguien para que pueda hacer tal vez una contrarréplica o pueda hacer un resumen de su cosmovisión y persuadir a la otra parte de su creencia, ¿no? De las buenas prácticas, o quizá estos 2 minutos utilizarlo para corregir o contraargumentar. Deleguen a alguno de ustedes para que haga esa tarea. O, bueno, tienen 2 minutos, tal vez como más pueden dividir un minuto. 3 minutos, ¿está bien? Sí. Ya, 3 minutos. 1 y medio. Lo pueden decidir entre ustedes quién va a hacer ese resumen de su cosmovisión para argumentar contra el otro o para persuadirlo hacia su saber, hacia su creencia. Con eso vamos a cerrar esta parte. No entiendo qué es una contrarréplica. Te pregunto y tú respondes. ¿Quiere corregir? ¿Ya tienen seleccionado? Vamos a tener 3 minutitos como grupo. Eso, para nosotros la verdad está basada en el carácter de Dios en la Biblia, no en la experiencia o esas cosas, sino en algo fundamental que nunca desaparece. ¿Entiendes? Muy bien. ¿Quién desea empezar? ¿Alguien tal vez en particular? ¿Cosmovisión cristiana? Ya que quieren hacer las réplicas, que pueden disponer de 3 minutos para persuadir o para compartir y afirmar su posición. No pueden, tienen 3 minutos, pueden intercambiar. Ya, no hay control. Para que no se rompa el cosmos. Empezamos. Dale, hermano. Pastor. Bueno, algo que es importante, y desde la cosmovisión cristiana nosotros nos enfocamos más en el creador que en la creación, en el creador de todas las cosas, en el creador de la tierra, del cielo, de las montañas, de las rocas, de todo lo que existe en la tierra, de los ríos, de todo. Para nosotros eso constituye una armonía perfecta, estar en paz con el creador de todas las cosas. Y algo tal vez que observamos de lo que es la cosmovisión andina es esto de los sacrificios. Y tal vez la hermana decía sacrificios de animales, pero en la realidad lo que se ha visto es que no solamente son animales, ¿no? Sino que hasta sacrifican personas humanas, ¿no? O sea, ese es un secreto a voces, ¿no? O sea, en los puentes, en los caminos, en los edificios, ¿no? Para construir. Estamos realmente ahí, se está rompiendo el equilibrio, hermanos, no se está ya solamente recurriendo a animales, se está recurriendo a vida humana, ¿no? Y eso dentro de la cosmovisión bíblica es totalmente malo, ¿no? Y eso tiene consecuencias graves. Bien, todavía un minuto. Bueno, a manera de ir terminando este debate, queremos señalar nosotros que desde la cosmovisión cristiana es muy importante la verdad para nosotros. Y queremos decirle a ustedes con mucho amor y respeto de que la verdad no se define desde un origen geográfico o a través de usos y costumbres. La verdad se debe fundamentar en aquello que no cambia, que trasciende el tiempo, y ese es el carácter de Dios y su palabra. Si decimos que hay 2 verdades, una cultura dice robar es malo, la otra dice no es malo, se contradicen, una de ellas tiene que ser verdad. Y creo que para toda la audiencia, la cosmovisión que responde más
certeramente a todas las preguntas, podríamos decir, es la que más nos abre el entendimiento para ver la realidad. La Biblia enseña que la verdad no depende de la cultura, sino de una persona, que es Cristo Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad no es cultural, es una persona. Además, para siempre la palabra de Dios permanece en los cielos. Por tanto, les animamos y les invitamos a que puedan conocer esa verdad en este libro eterno e indestructible que es la Biblia. Gracias. Muy bien. Gracias. Ahí tenemos ya los 3 minutos del grupo. Vamos a dar lugar también a los últimos 3 minutos de intervención del grupo de Cosmovisión Andina. Pueden iniciar. Gracias, hermanos. Con el permiso aquí de mi yatiri, de mi chacha. No, voy a hablar con el permiso de la Pachamama también. Ustedes tienen su forma de pensar, nosotros también. Por años y generaciones nosotros hemos estado viviendo así y hemos visto la armonía. Hasta que ha habido esto de la ciudad, nuestros hijos han ido migrando a la ciudad y han estado trayendo cosas, y ahí hemos visto que se ha roto también el equilibrio. Me llama la atención lo que decía aquí nuestro hermano de que matamos personas. Será pues en otro, ay, mi hermano, no nos puedes generalizar, pues hermano, ¿cómo nos vas a generalizar así? ¿Cómo vas a decir que nosotros matamos por matar nomás? No está bien, hermano. Parece que vos vas a romper el equilibrio y este año va a ser un año malo para Bolivia. ¿Alguien más quiere añadir? Pastora Ángela. Creo que no. Tal vez algo más. En la cosmovisión, yo lo que veo, hay partes muy comunes. Por ejemplo, la masúa, maqueta masúa apareciendo en los mandamientos. Entonces, son partes, hasta ustedes parecieran parte de nosotros. ¿Ya? Entonces, pero es lo que nosotros buscamos, que haya respeto, que haya armonía, que la vida sea lo más importante en nuestro propósito. Entonces, eso buscamos nosotros, convivir, no buscamos competir, sino complementarnos con ustedes. Gracias, licenciado. Bien, tiene todavía un minuto más. Pastora Ángela, o alguien más del grupo quiere dar alguna conclusión final. Aquí, en cuestión de la cosmovisión andina, respetamos, ¿no? Desde el punto de vista de nosotros, no es que nosotros estamos rechazando completamente a Dios, sino que lo que queremos es que puedan entender de que todo se basa en unidad, de poder vivir de una manera armoniosa, de una manera equilibrada. Y nosotros en la práctica no es que nosotros completamente estamos adorando solo a la tierra, sino que es parte de aquello que es la convivencia, ¿no? Reconocemos a la Pachamama, que representa una fuente de vida que también sostiene nuestra existencia, y más que todo de que puedan comprender también nuestras creencias y eso. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias a los 2 grupos que han participado, estimados hermanos pastores, por este desenvolvimiento. Confío en que nos haya sido muy útil para reflexionar por lo menos un poco acerca de lo que creemos, lo que creen otros, y entender por lo menos su visión, su punto de vista, y tratar de buscar mejores estrategias para predicar el Evangelio y persuadirlos de una buena manera, como Pablo lo hizo con personas gentiles que tenían otra cultura, otra forma de ver la vida. Con esto vamos a concluir esta parte. Les agradezco mucho por toda la predisposición que han puesto. Muchas gracias. Un aplauso. Podemos dar